embargo, el hombre con la idea miró a su alrededor cuando nadie le dio un comentario. Está bien, es una mala idea, ¿verdad? Así que será mejor que uses la versión anterior. ¿Quién dijo que es una mala idea? Es brillante. Milady se lanzó hacia adelante y palmeó con entusiasmo el delgado hombro. Se volvió hacia los hombres que se paraban a su alrededor y aplaudieron para señalar y gritar largas oraciones en su idioma nativo. Los aldeanos respondieron con entusiasmo que uno podía sentir su emoción como nunca antes. No desarmaron el viejo palanquín, sino que empezaron a incorporar nuevas vigas para hacer uno nuevo. ¿Te gusta la invención? Capitán Pupa, quien tenía sus brazos cruzados, se acercó. Tian, que se quedó atónito al ver un cambio repentino a su alrededor, se volvió a ser el oficial. Sus ojos vacilaron. Me gustaba. ¿Por qué el tiempo pasado? En tiempo pasado, porque ya no lo hago. Enarcó las cejas, queriendo molestar al capitán y ocultar sus sentimientos internos. Sin embargo, antes de que el otro hombre pudiera hacer otra pregunta, se alejó hacia el jefe de la aldea que lo estaba llamando. Sí, le encantaba desarmar sus juguetes cuando era pequeño, especialmente los que se movían, como autos o robots que usaban baterías. Cuando se rompían, tomaba los componentes uno por uno y los volvía a unir para crear un nuevo invento. Cada vez que quería mostrar su creación a sus padres que habían estado ocupados, nunca estaban allí para escucharlo. Cuando se lo mostró a sus amigos de familias adineradas, se rieron de él y llamaron a su creación basura. Desde ese día, el pequeño Tian Sopadisakul había aprendido que si quería ser aceptado en el círculo social en el que había nacido para ser elogiado y aplaudido, tenía que actuar por encima de todos los demás. Tenía que ser el más rico, llevar la vida más lujosa, con automóviles importados, los últimos modelos de teléfonos móviles y vestirse con marcas caras de la cabeza a los pies. La sociedad materialista le daba a la gente tanta satisfacción que se habían olvidado de la verdadera identidad de cada uno. Cru, ¿qué tan ancho debe ser el asiento? La pregunta de Kama Vinay sacó al nuevo maestro de su ensoñación. Solo para 2 personas, así que 2 metros deberían ser suficientes. La boca de la cabeza del pueblo se abrió en una amplia sonrisa. No tenemos una cinta métrica. Y la gente de aquí tampoco aprendía acerca de las unidades de medida. Oh, Tian dejó escapar un suspiro al darse cuenta de eso. Se rascó la cabeza y caminó hacia la pila de bambúes cortados para elegir el más pequeño y lo usó para medir una distancia de 1 metro. Le indicó al aldeano que sostenía un hacha que cortar en ese lugar. ¿Puede decirles que usen este tallo para medir? Según mi estimación, la discrepancia no sería menor o mayor de 10 centímetros. Intuyó el anciano cómo usar la herramienta y dijo, lo sabes todo, incluso hablas el dialecto central. Tuve una beca para niños desfavorecidos de Su Majestad el Rey. Había un programa de educación especial para los niños de las tribus de las montañas en las fronteras. Un niño por aldea sería enviado a la escuela en el centro. Luego trabajé como empleado temporal en una organización gubernamental en el centro de Chiang Rai hasta que regresé a casa para asentarme, como puedes verlo. El tío Vinay contó la historia de su vida con orgullo. La generosidad de Su Majestad el Rey le había permitido regresar a su casa y desarrollar el lugar que había sido heredado desde la época de sus antepasados. Yo no tenía idea. No sabía que los muchos deberes reales que aparecían en la televisión y en las noticias de la noche beneficiarían enormemente la vida de personas tan desafortunadas. Era extraño cuando pensaba en ello. La gente de la ciudad como él nació con mayores oportunidades de vida y sin embargo solo podían ver al rey por televisión, mientras que los aldeanos en el lejano interior viviendo de la tierra sin tener forma de llegar al rey eran las personas que habían sido visitadas por él, incluso en los lugares más remotos que requirieron grandes esfuerzos. Cuando tengas tiempo libre, ve y párate en el lugar más alto de Pampandao y mira hacia las colinas, el bosque verde y las grandes montañas. Pero tal vez estaba sonriendo demasiado porque una punzada lo atravesó por los moretones en su mejilla. La expresión de la cabeza de la aldea se oscureció cuando vio al maestro.
Quería hablar contigo sobre esto. Los intermediarios que se aprovecharon de la gente no eran solo el maestro Sad y sus hombres, pero si ves algo así de nuevo, tienes que decírmelo a mí o al capitán, no tome el asunto en sus propias manos. Si hubiera esperado para contártelo, entonces los aldeanos habrían sido engañados. Frunció el ceño, incapaz de entender las palabras del hombre mayor. Además, déjame preguntarte algo. Si te hubiera dicho lo que pasó, ¿cómo los manejarían tú o el capitán de todos modos? La pregunta era más difícil de descifrar que había sido primero entre una gallina o un huevo. Kamabila reflexionó en silencio por un momento y luego dejó escapar un largo suspiro. Crutian, no puedo contarte todo sobre la mafia por aquí, pero créeme, por favor, no fuiste el primer maestro voluntario que trató de ayudar a los aldeanos, y algunos tuvieron que dejar la colina lastimados. El anciano le dio unas palmaditas en el hombro a Tian para decirle que lo decía en serio. Esto es todo lo que puedo decirte. Eres un tipo inteligente, debería entenderlo. Tian chasqueó la lengua molesta, haciendo recibido otra advertencia sobre el incidente. Seguían llamándole un tipo inteligente, y si quiere ser tonto solo una vez. Sacudió la cabeza y fue a ayudar a los aldeanos a armar el palanquín. Lo que tenga que ser será, se dijo, y él solo dejaría que el futuro siguiera su curso. El palanquín chino fue modificado en una versión más simple del ingeniero en jefe que supervisaba cada paso. Incluso cuando la cuerda estaba atada a las tiras de bambú, una vez que el palanquín tomó forma, Tian usó una señal a 4 hombres que tenían una altura similar para levantar el vehículo del suelo. Un solo tallo de bambú que sobresalía de la estructura del techo se colocó sobre los hombros de 2 hombres mientras llevaban las vigas inferiores. Incluso si el vehículo se veía peculiar, era fácil de maniobrar y el nuevo diseño distribuía el peso mejor que la versión anterior. El estudiante de ingeniería se acarició la barbilla, reflexionando antes de indicar a los hombres que bajaran el palanquín. Midió la longitud con los ojos y luego le dijo a los hombres que entendían el idioma tailandés que cortaran algunos excesos, incluso si las vigas más largas ayudaron a disminuir el peso. También era demasiado incómodo para llevar. Cuando estuvo hecho, Tian le dio el último chequeo. Caminó alrededor del palanquín mirándolo por un momento y luego les dio a los aldeanos que lo rodeaban, esperando escuchar una aprobación o un pulgar hacia arriba. Finalmente lo habían logrado. Los hombres que trabajaron duro en el palanquín gritaron en voz alta, aplaudieron y se reunieron alrededor del maestro voluntario para agradecerle en el idioma tailandés con un gran toque de su dialecto. El que estaba siendo agradecido les estrechó la mano con sentimientos abrumadores. Capitán Pupa, que observaba toda la escena, se acercó al ingeniero jefe, que sonreía tímidamente sin saber cómo reaccionar, y colocó su mano en la parte posterior del cráneo redondo. Buen trabajo. Cuando no vio ninguna reacción del joven, miró hacia abajo y vio lágrimas brillar en sus ojos almendrados. Los gruesos labios del capitán se alzaron en una suave sonrisa. Todo tiene su propio valor, incluso si los demás no pueden verlo, tú lo haces, no luches contra eso. No luches por ser otra persona. No estás solo para complacer a los demás. Era algo que deseaba que alguien le hubiera dicho hacía mucho tiempo. No había necesidad de recompensas caras. No había necesidad de elogios, solo alguien que lo aceptó por lo que era. Tian inhaló con la nariz que moqueaba y sin entusiasmo se sacudió la mano en la parte posterior de la cabeza y frunció el ceño burlonamente. No soy un niño. Eran cerca de las 6 de la tarde. El sol se estaba poniendo, el cielo se oscureció. El doctor Bazán estacionó su auto en la entrada trasera del pueblo y caminó por la pendiente con un puñado de bolsas con comida. Una vez que llegó a la cabaña, le gritó a su alto y enorme amigo, que había estado sentado en la litera debajo de la casa, para que lo ayudara. ¿Por qué compraste tantas cosas? Pupo observó las bolsas mientras el doctor las abría y ponía la comida en los platos. Compré todo lo que quedaba para compensar a Nontian. Escuché que hay una gran pelea. El joven capitán sonrió. Tal vez se vio a sí mismo como un Bruce Lee. Los hermanos sacaron una pistola para dispararle.
Hassan puso un plato y sirvió el arroz jazmín con un largo suspiro. No fue un buen comienzo, ¿no? Me temo que no durará tanto. Incluso si el área estaba protegida por los militares, algunas influencias oscuras aún se asomaban. Era un área remota donde el desarrollo era mínimo y los aldeanos apenas tenían educación, por lo que daba una oportunidad para que la gente se aprovechara de ellos. El bosque todavía era abundante y los guardabosques trabajaban duro, patrullando decenas de kilómetros cada día para buscar saqueadores. Cuando Pupa y él se trasladaron a la base, se enfrentaron a incidentes casi todos los días, peleando con los saqueadores y traficantes de drogas, hasta que fue cada vez menos a medida que pasaban los años. Debieron haber visto lo inflexible que era este capitán, por lo que decidieron pasar a la siguiente área objetivo. Pero no todos se habían ido. Es mejor de esa manera. Las sencillas pero firmes palabras atrajeron los ojos del doctor hacia el capitán. La comisura de los delgados labios se alzó en una sonrisa cómplice. ¿Hablas en serio? Lo hago. El hombre respondió, pero estaba mirando a otro lado, incapaz de ver a los ojos de su amigo. El médico se enderezó y cruzó los brazos. No creas que no sé lo que tienes en mente, bastardo. Estuviste tras él desde el primer día cuando llegó por primera vez y nunca te despegaste de su lado. Incluso anoche fuiste tan desvergonzado que te empujaste hacia la cabaña y pasaste la noche aquí. ¿Quieres hacerme creer esto? Bien, adelante, no me lo creo. Esta fue la primera vez que se arrepintió de tener este maldito como su mejor amigo. Habían pasado años juntos en el primer campamento. Una vez que lo transfirieron, incluso pidió seguirlo hasta aquí. No podía negar que el médico lo conocía por completo. ¿Puedes mantener tu maldita nariz fuera de mis asuntos solo por esta vez? Pupa golpeó el plato de pato al vapor que acaba de meter de la bolsa frustrado. Bueno, hay una cosa que no sé. La razón por la que le estás cuidando como una madre gallina. ¿Es por amor a primera vista o fue una orden de ya sabes quién? El capitán se quedó en silencio mientras desviaba la mirada hacia los platos, sintiéndose incómodo. Esta es la primera cosa de la que debes mantener la nariz fuera. Maldito idiota, ¿me estás ocultando algo a mí? Hassan maldijo en voz alta antes de agregar otra amenaza. Bien, voy a decirle al chico que cuide sus espaldas y que nunca confíe en ti. Una amenaza vacía, dijo Pupa con indiferencia y el médico chasqueó la lengua molesto. No seas tan arrogante, ni siquiera sabes lo que siente por ti. El capitán no tuvo respuesta para eso, no dijo nada y se volvió para levantar una botella de agua y ponerla en la mesa como para decir que esta conversación